Bandas como Motley Crue, Guns N' Roses y diferentes estilos de cabello nos entregó la década de los 80s. Pero el día de hoy vamos a hablar de el cine de terror. Amigos de Cinepólogo, yo soy Tony Espinosa y el día de hoy vamos a hablar de cine. Como lo dije en la introducción, bandas chingonas, el estilo de cabello increíble y además fue en los años donde se inició el Nintendo. ¿Qué más podemos pedirle a la década de los 80? Pues no le pedimos nada, simplemente nos lo dio. El género de terror fue uno de los más beneficiados durante los años 80 porque podemos rescatar grandes sagas de este género como Freddy, como Jason y diferentes monstruos que todavía hoy en día tienen secuelas y precuelas, las que nos siguen enamorando. Hay que aclarar una cosa. Hacer el recopilado de estas películas nos costó mucho trabajo y hay muchas buenas obras por ahí que están fuera de este conteo. Pero si alguna de las que te gustan no vienen aquí, me gustaría mucho que dejaras tu opinión en los comentarios y me dijeras cuál es tu favorita. Número 10. Critters. Critters, creada en 1986 por New Line Cinema, fue creada inicialmente como una parodia cómica de los Gremlins, pero en su camino y con más de 4 films en su haber, ya tiene mucho fandom. El filme habla sobre unos pequeños redondos y peludos y sobre todo carnívoros que escapan de un asteroide prisión, raptan una nave espacial y llegan a la Tierra. Eso sí, es muy cómica, pero dentro de todas estas películas, a resaltar puede haber un ganador del Oscar, y ese es Leonardo DiCaprio. Como te lo mencioné hace un momento, fue hasta la película número 3 donde Leonardo DiCaprio hace su debut cinematográfico. Sin embargo, la película ganó muchos adeptos porque, a pesar de ser unos pequeños seres que no se ven muy intimidantes, logran crear un desastre y aparte logran matar a mucha gente. La verdad, los Critters sí me llamó mucho la atención y yo creo que a muchas personas en los 80s las inspiró y les gustó. Número 9. Evil Dead. Evil Dead nos cuenta la historia de Ash y sus amigos, pero en diferentes películas y de hecho con los mismos protagonistas, pero no tienen que ver la número 1 con la 2. Y eso sí, la 2 sí tiene que ver con la 3. Pero esa fue hasta 1992, la llamada Army of Darkness. Las primeras dos son muy confusas de ver porque en la primera, que debo decirte que fue dirigida por Sam Raimi, que si no lo conoces fue el director de las películas de Spider-Man, él creó esta saga. Pero la primera película, a pesar de que tiene la misma temática de unos adolescentes que encuentran el Necronomicon, la segunda es exactamente la misma. ¿Por qué te digo esto? Porque Ash es el mismo protagonista de la primera, Ash, pero tiene otra novia y es medio confuso. Lo que sí te puedo decir es que para su tiempo fue muy innovadora porque tenía un presupuesto muy bajo, pero logró crearnos ese terror. Y sí, era una mezcla entre terror y comedia, pero logra su cometido muy bien. Es una de las películas gore más buenas de los años 80. Número 8. Pet Sematary. Pet Sematary o Cementerio de Mascotas, como la conocemos en Latinoamérica, es una de las obras maestras del maestro del horror Stephen King. Esta película fue creada en 1989 y la historia realmente es muy cruda, porque nos cuenta la historia de un doctor y su familia que se mudan a las afueras de la ciudad y para su desgracia se encuentran y se topan directamente con un cementerio indio, el cual trae a la vida a las personas o a las mascotas que entierres ahí. Y lo peor es que no regresan de buena manera. La cinta es dura, es difícil como lo dije al principio y nos muestra cómo el ser humano está dispuesto a llegar a lugares muy fuertes después de perder a alguien muy querido. Como dato curioso debo decirte también que Stephen King sale auspiciando como padre y sacerdote un velorio dentro de esta película. También hay una parte 2 y ya en el 2019 salió Pet Sematary, un remake. Sin embargo, esta no fue muy del agrado de la gente, pero vale la pena que vea las primeras. Número 7. Hellraiser. Creado por el chingoncísimo Clive Barker, un novelista afamado de los años 80, imaginó este mundo de terror y gore
que solo a él se le pudo haber ocurrido, y ahí mismo nació Pinhead. Debo decirte que este film se quedó en nuestra memoria de manera perturbadora por descubrir un mundo sadomasoquista y pues al que no estábamos acostumbrados. Yo en lo particular la vi a muy joven edad y debo de decirte que sí me causó gran impresión, pero también me gustó. Es algo raro, pero a los que nos gusta este género, pues somos un poco raros. Número 6. The Fly. David Cronenberg nos entregó en 1986 una de sus mejores creaciones. La Mosca, o The Fly como la conocen en Estados Unidos, es básicamente una historia entre amor, terror, pero sobre todo ese tipo de terror asqueroso. Esta película lo catapultó como uno de los mayores directores de horror de su época e inclusive en la actualidad sigue dándonos miedo. Pero también el legado que nos dejó el maestro Cronenberg son los llamados monstruos Cronenberg, que pues básicamente son todo ese tipo de monstruos asquerosos. El protagonista de nuestra historia es interpretado por Jeff Goldblum. Es un científico que en su intento por crear unas llamadas telepod, que son cabinas que básicamente te teletransportan de un lugar a otro, pues intentó probarlas en sí mismo. Y hasta ahí todo bien. El problema no fue ese. El problema es que al intentarlo por segunda ocasión, se metió una mosca en el intento y eso hizo que se uniera el ADN de la mosca a él en nivel celular, lo que hizo que en un futuro este hombre fuera poco a poco transformándose en una mosca. Este es un remake de la película de 1958 y tengo que decirte que tiene una secuela pues que no es muy buena, pero sí también tengo que aceptar que es una de mis películas favoritas por este tipo de terror corporal donde se va pudriendo el protagonista. Y ya lo dije, sí, los amantes del terror somos un poco raros. Número 5. Poltergeist. Esta película es una cinta que básicamente la pones cuando quieres sentir ese rush de terror, pero también nos da ese, ¿cómo le puedo decir? Ese tipo de terror real porque sabes en las circunstancias en que fue grabada. Me refiero a que utilizaron esqueletos humanos para filmarla y bastantes del personal y de los artistas que participaron en ella se vieron involucrados en situaciones muy extrañas, inclusive han muerto muchos de ellos. La cinta se basa en la historia de una familia que se muda a una casa perfectamente normal, sin embargo va ocurriendo situaciones paranormales durante el camino de pues que se va desarrollando esta cinta y lamentablemente termina muy mal. Eso sí, es muy buena y tiene secuelas que también son buenas. Al menos la tercera parte es una de mis favoritas porque se sitúa en una ciudad, es decir, cambian de los suburbios a la ciudad moderna y logran hacerlo de una manera magistral y muy bien hecho. Número 4. The Shining. Y en este top no puede faltar una de las favoritas de muchos porque en su tiempo pues desafió mucho las leyes de cómo se hacía el terror gore en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque The Shining te maneja un terror psicológico diferente. Es protagonizada por uno de los mejores actores de su época. Me refiero a Jack Nicholson, que puede interpretar a Batman y lo puede hacer bien. Obviamente nos entregó uno de los mejores Jokers de toda la historia, pero no estamos en esa discusión. Ahorita lo que sí te quiero decir es que es una obra maestra. Stanley Kubrick plasmó algo muy diferente a lo que se vivía en aquella época. Eso sí, al maestro Stephen King no le gustó tanto. Número 3. The Thing. Esta cinta es un remake del año 1951 de la película llamada The Thing from Another World o La Cosa de Otro Mundo. Esta película solo se llama The Thing o La Cosa, pero es traída por uno de los mayores directores de cine de horror, John Carpenter, y es muy buena. Nos cuenta la historia de unos científicos que descubren una nave espacial enterrada en el Antártico. Tengo que decirte que también tiene una precuela y es también muy buena, pero básicamente nos trae ese terror espacial, pero dirigido a la Tierra. Esta cinta nos cuenta cómo esta criatura puede llegar a transformarse en tus amigos, en tu familia o en cualquiera que le tengas confianza, lo que crea un ambiente de tensión insoportable, porque no sabes en qué momento va a aparecer, te va a matar o te va a morder.
lo que crea muchos momentos de jumpscare. Si bien los efectos de aquellos tiempos no eran tan buenos como los tenemos actualmente, puedo decirte que se arriesgaron y que fueron hasta el límite con ellos y fueron buenos para su tiempo. Inclusive la puedes ver ahora y sí, va a haber momentos que dices, no manches, se pasaron de lanza, pero otros muy buenos. Aparte la historia, el núcleo de la historia es muy bueno. Tengo que decir también que hay una parte 2 que salió por ahí del 2017 o 16, pero es excelente porque es una precuela y puedes ver básicamente a la bestia, a la cosa, en todo su máximo esplendor. Número 2, Viernes 13. Sé que a muchos les sorprenderá encontrarse a este nivel a Jason, pero Jason y Viernes 13 es un referente de los años 80. Tras 11 películas de estar viendo al mismo tipo alto, con máscara de hockey y un machete en mano, pues tienes que amarlo de alguna otra manera. Tristemente, las películas que le siguieron fueron pues matando a la saga y cada vez ha ido envejeciendo peor la primera, pero es un referente al tipo de terror slasher. Cada vez que escuchas Viernes 13 te acuerdas a este tipo alto con máscara de hockey y machete en mano, muy ochentero, porque redefinió o definió la época. Así es que si no has visto las películas de Viernes 13, te recomiendo de perdido las primeras 3, ya las demás sí, no están chidas. Número 1, A Nightmare on Elm Street. No hay personaje más carismático, terrorífico y con un sentido del humor tan oscuro como Freddy Krueger, y representa perfectamente los años 80. ¿Por qué? Por su suéter de rayas y por su cara quemada que nos daba miedo. Tan solo hasta ese miedo de dormir ya era increíble para no soñar en él. Con una saga de 9 películas, casi todas exitosas, Freddy llegó a los cines para nunca irse. Inclusive tuvo un remake por ahí por el año 2010 que estuvo medio caca, pero sigue dentro de nuestro... Pues en cada Halloween te topas a un tipo con cara quemada y el suéter de rayas, porque Freddy es un ícono y sigue siendo. Por eso se encuentra ahora en el primer lugar de nuestro conteo, porque representa al 100% los años 80. Miren, inclusive nosotros tenemos nuestra bufanda oficial de A Nightmare on Elm Street. Aparte, bueno, ya quitando las bromas y dejándolas a un lado, ¿quién no pudo dormir con esa canción tan icónica de las películas de Freddy Krueger? 1, 2, Freddy viene por ti. 3, 4, cierra la puerta. Es increíble, todavía hasta la fecha cada vez que veo la película me cuesta trabajo dormir. Y bueno, amigos de Cinepolocos, este ha sido el primer conteo y el video número 2 del maratón de terror, el ciclo de terror como lo hemos denominado en Cinepolocos, para todo el mes de octubre. Si quieres alguna película en especial o quieres que hablemos a lo profundo de alguna, déjanoslo aquí abajo en los comentarios y estaremos más que complacidos por complacerte. Así es que bueno, sin más, no olvides darle like al video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal y recuerda que yo soy Tony Espinosa y nosotros somos Cinepolocos. Quédate con nosotros.